Capítulo 1. Ha despertado el primero. En un pueblo, en medio de la nada, el sol salía y con esto, daba inicio a un nuevo día. Pasaron algunas horas para que nuestro protagonista despertara. ¿Ya amaneció?, dijo en un bostezo al mismo tiempo que se frotaba los ojos. Miró a un lado donde se encontraba un reloj de pared, la cual indicaba que ya eran las 10:30 de la mañana. ¿En serio dormí de más? Pero, después de quedar varado en medio de la nada y saber la existencia de alienígenas, es lo mínimo que merezco, diría aún con sueño. Después de unos minutos, saldría de su habitación, camino hasta la salida del hospedaje, pensando en seguir su búsqueda, cuando su estómago se estremeció. Tendrá que ser luego de comer, se dijo a sí mismo, puso su mano derecha en una pose de pensamiento para recordar algo. Veamos, creo que vi un restaurante cerca de aquí cuando llegué, me pregunto si atenderán a esta hora, finalizó alejándose de ese lugar, pero sin saberlo, desde atrás, una silueta, lo estaría mirando. Ya en el local. Joseph ingresó a un paso lento, mirando la decoración, que era una muy cultural sin rozar lo estereotípico. Entonces un mesero lo observó, se le acercó, y lo dirigió a una mesa, de paso le dio una cartelera del menú, mencionó que volvería dentro de un rato, así procedió a irse. Yo levanto el menú y miro. Entradas, caldo de gallina, sopa de frijoles, tamalitos pequeños, murmuró mientras sus ojos recorrían toda la lista, creo que pediré una sopa de frijoles. Veamos lo siguiente. Platos principales. Tacos de guisado, chiles rellenos, pozole, enchiladas, carne en adobo, creo que se me antoja algunos chiles rellenos, con una Coca-Cola. Cerró el menú, mientras tanto, miraría a su alrededor, con el objetivo de distraerse, a la espera del mesero. Ahí vería a algunas personas, que, sumando a todos, en total serían 5 contando con él. Ahí fue cuando el sonido de la puerta del local, lo llamó, giró un poco la cabeza a esa dirección, notando el ingreso de una chica de 30 años, con un cabello con ondas marcadas, un vestido largo y tacones. Es bonita, pensó, pero instantáneamente la voz de un infante le habló. ¿Estamos acá?, exclamó. Yo miro de dónde provenía la voz, dándose cuenta que eran unas 2 mesas adelante suyo, siendo un niño de tan solo 8 años, acompañado de un hombre mayor, calculando, de 60 años para arriba. El mocoso se levantó del asiento y corrió para abrazar a la mujer. Al separarse se dirigieron de nuevo a la mesa. El prota pensó que ya vio suficiente, y quería seguir en lo suyo, así que observó para otro lado. Para su mala suerte, los otros 2 clientes ya se marchaban, dejando el local en silencio. ¡Oh genial! Maldición, ¿dónde está ese mesero? Ya pasaron como 10 minutos, ya quiero pedir. Si no aparece en los próximos minutos, voy a ir a la cocina para que me escuche, diría en tono bajo, mientras formaba un puño con su mano izquierda. El silencio se rompería cuando los últimos 3 clientes comenzaron a hablar. Dime, hijo, ¿cómo te la pasaste estos días con tu abuelo?, preguntó curiosa la mujer. Estuvo divertido, me llevo a pasear en caballo, jugamos póker con sus amigos, y fútbol con sus nietos y hijos. Y tengo que admitirlo, mi nieto es un gran jugador, tiene talento en ambos juegos, tal vez podría ser uno, o mejor dicho, el mejor del mundo si sigue jugando así, jajaja. Eso es fantástico de escuchar, de seguro tus amigos estarán fascinados de escuchar tus anécdotas. ¿Otra cosa? ¿Cuándo se irán?, preguntó el hombre. Papá, no me digas que ya quieres echar a tu nieto, habló la mujer en un tono sorprendido rozando lo cómico. No, me entendiste mal, lo que pasa es que mi vecina tiene un perro, la cual hace 6 semanas dio a luz una camada, y le prometí que le compraría uno de ellos, pero esta semana se fue de vacaciones, y mañana regresa. Ah, en ese caso, podemos quedarnos un día más. ¡Yey! Gritaría el infante mientras una sonrisa se formaba en su rostro. Esa misma expresión surgió en la cara de los 2 adultos. Por cierto, ¿ya pensaste un nombre para el cachorro? ¿Eh? Pues no, solo estoy pensando en llamarlo perro. No seas vago, sé que puedes hacerlo mejor, diría el viejo, golpeándolo suavemente su hombro. Pero no se preocupen, ya se me ocurrirá algo. Además, ¿qué tiene de importante un nombre?, dijo mientras ponía ambas manos atrás de la nuca y miraba hacia otro lado. Es muy importante. ¿En serio? Sí, en serio. Yo pienso que tener un nombre te hace único, ¿sabes? En el mundo hay muchos niños, pero si no tuvieras un nombre, ¿cómo sabría quién eres? Solo te diría niño, así, sin más. Y si lo piensas, eso te haría reemplazable, como si fueras un objeto. Algo que, cuando ya no sirve, se tira y se cambia por otro. Pero tú no eres eso. Tú eres Juan Carlos Bodoque, y ese nombre te distingue. Te hace alguien, no algo. Bueno, la mujer haría una pausa para soltar unas pequeñas risitas, al menos así lo veo yo.
Nuestro protagonista, quien escuchó desde su mesa toda la conversación, no pudo evitar darle algo de razón a la mujer, instintivamente miró su reloj, y recordó cuando se transformó en ese alien de fuego. No puedo solo llamarlo criatura o transformación. ¿Pero cuál sería un nombre perfecto? Es un ser hecho de fuego, entonces se llamaría, fuego. No, lo puedo hacer mejor, tal vez agregar algo más, debo jugar con las palabras, un momento, jugar con fuego, play with fire, me gusta, diría con una mueca pequeña de alegría. Perdón la demora, tuvimos unos problemas, habló el camarero, quien después de 20 minutos, volvió. Al fin, respondió Joseph con un tono de enojo. ¿Y qué va a pedir? Pues, un chile relleno, una sopa de frijoles y una coca. Entendido, se los traeré en 20 minutos. ¿Qué? Oh, de nuevo a esperar, diría algo decaído Jojo, intento volver a escuchar a la familia, para así pasar el rato, pero la mala suerte apareció, la familia ya se estaba retirando. Los minutos pasaron, y cada vez se sentía aburrido, no había algún cliente nuevo, y al ser el único, solo escuchaba el silencio, entonces se le vino a la mente pensar qué podría hacer con Play with Fire, cuando termine su búsqueda, cómo podría usarlo para su vida cotidiana. Varias ideas pasaron por su cabeza, unas mejores que otras, pero todas terminaban en un mismo problema, que no debe descuidar. Pero tengo que tener en cuenta que este reloj tiene una recarga de aproximadamente 20 a 30 minutos. Flashback. Nuestro Joestar, después del encuentro con el robot, tuvo que caminar hasta llegar al pueblo más cercano, y ya estando ahí, no pudo evitar soltar una sonrisa de satisfacción. Por fin, solo debo ir a un hotel para alquilar una habitación y poder descansar de este tortuoso día, con las fuerzas que le quedaban. Llegó a uno, ahí pidió cualquier cuarto que esté disponible. El dueño, que era un señor de 50 años, con rasgos bien marcados de ser un alemán, le daría la llave, pero antes debería pagar. Yo metió la mano adentro de su bolsillo para sacar su billetera, el dueño no pudo evitar notar el aparato adherido a su mano. ¡Qué bonito reloj! ¿Dónde lo conseguiste?, exclamó curioso. Oh, esto, fue un regalo de un familiar, le pidió a un relojero con prestigio, disimuló nuestro protagonista. Es espectacular, ¿me permites?, diría mientras agarraba sorpresivamente la muñeca del usuario de Lamón, para observar más a detalle, pero el grandulón irritado por esta acción, jaló para atrás su mano, antes que pasara a algo más violento, el dueño se disculpó por su osadía. Seguro le costó una fortuna, ¿no es así? Sí, costó mucho. Ya veo, pero ¿cómo alguien como tú, pudo haber recibido como si nada un regalo así de caro?, preguntó, alzando una ceja. Yo sintió algo raro con él, y le respondió de una mala manera, oye, el cómo y quién me lo dio, no es asunto tuyo, dejo el dinero, tomó la llave y comenzó a caminar rumbo a su habitación, cuando fue detenido por un último comentario del dueño. Por cierto, lo que más me gusta de tu reloj es el color verde que posee, ya que el verde me recuerda el color de la naturaleza. Sí, se detuvo de golpe, miró rápido el Omnitrix, ahí fue cuando por fin se percató que el reloj volvió a su color original, significando que se recargó por completo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Estaba tan cansado que no me di cuenta que ya se recargó. Pondría una cara de sorpresa mientras susurraba todo, e intentaba adivinar cuándo se dio el cambio de colores. 30 minutos me tomó en llegar al pueblo, y otros 5 para conseguir un lugar donde dormir, un total de 35 minutos, así que puede ser que transcurrieron 20 o 30 minutos, tendré que averiguarlo con más precisión. El dueño observó cómo su nuevo cliente iba a su habitación, entonces miró su escritorio, empezó a buscar algo, hasta sacar un periódico, donde mostraba al fundador de las empresas Speedwagon, junto a 3 personas más. Uno con vestimenta de monje, una señora de la tercera edad y, por último, un chico de pelo marrón, alto y con una musculatura muy llamativa para su edad. Así que es él, dijo en tono bajo antes de tomar un teléfono y marcar a un número desconocido. Oye, creo que querrás saber esto, es muy interesante. En el presente, la abuela Irina se sorprenderá cuando le muestre el reloj, espero que no se enoje o me obligue a quitármelo, diría con una voz calmada, cuando sintió una extraña sensación, como si alguien lo estuviera observando. Rápidamente miró su alrededor, pero solo estaba él. Suspiró, juraba que alguien me miraba, pero creo que fue mi imaginación, pensó. El camarero llegó con los platillos, el Joestar comió con gusto, disfrutando de cada mordida hasta terminar, pagó la cuenta, para salir del recinto.
camino hasta salir del pueblo, alejándose algunos metros, con el objetivo de seguir su búsqueda, usando al alien recién nombrado para movilizarse. Aquí vamos, mi segunda vez transformado. Solo recuerda, aún no sabes cuánto tiempo puedes permanecer en ese estado, pero hoy, lo voy a averiguar. Se dio un estirón antes de levantar su muñeca a la altura de su barbilla. Solo no tengo que alejarme mucho del piso, no quiero repetir lo de anoche. Miro sus alrededores, esperando que no hubiera nadie. Tocaría el Omnitrix, haciendo que en la parte alta se forme una silueta, bastante diferente a la última vez, pero no lo notaría, porque repentinamente se detuvo. Qué raro, otra vez tengo esa sensación de que me están observando, pensó mientras miraba atrás, cuando notó una prenda tirada en el suelo. ¿Será acaso que me están siguiendo?, murmuró. Digo, al fin y al cabo, estoy en busca de respuestas sobre ese hombre del pilar del que me habló un vampiro. Apretó el chaleco con firmeza y lo lanzó por los aires. Nada. Parece que de nuevo, mi imaginación me jugó una mala pasada. Un momento, ¿eh? Vio como la sombra de la ropa se alargaba en una parte, mostrando un brazo, que en su muñeca sostenía un cuchillo. Apenas alcanzó a girarse, cuando sintió el filo hundirse en su brazo. El sujeto se movió en un parpadeo, y quedó apoyado en un cactus, revelándose como un hombre, llamado Donovan. Tienes buenos instintos, hiciste bien en notar mi presencia, ya que ni siquiera un murciélago podría notar si lo estoy acechando. Entonces, ¿por qué, infeliz? ¿Por qué me estás siguiendo? No te estoy siguiendo. Mi ejército me ordenó que te lleve conmigo, para conseguir información de Estraizo, Joseph Joestar. Gritaría con potencia. ¿Dijiste Estraizo? ¿Tu ejército? Gruñó. Infeliz, a juzgar por tu cara y acento, puedo decir que eres alemán, que tienen que ver ellos con Estraizo. Acércate, alemán, te haré hablar a golpes, gritó con enfado. ¿Estás diciendo que pelearás contra alguien como yo? Pues me estás insultando, novato. Con un grito, Donovan se lanzó hacia él. Antes de impactar, Yo-Yo le devolvió su prenda, justo en su cara, y seguido lanzó un golpe, que ocasionó un grito por parte de él. Al retroceder el brazo, notó como unas púas se incrustaron en su puño. El alemán aprovechó esto, para aterrizar atrás de él, intentaría lanzarle una patada hacia sus piernas para derribarlo, pero el portador del Omnitrix dio un salto. Al ver que su ataque falló, insistió de nuevo, con su cuchillo, daría varios tajos, el usuario de Amon retrocedía cada vez que uno se acercaba, lastimosamente algunos sí le alcanzaron, cosa que lo hizo detenerse por unos segundos, los cuales aprovechó el rival, para querer conectarle un golpe. Nuestro protagonista se cubrió con ambos brazos, que terminó formando una X, sin saberlo, el golpe aterrizó en la cabeza del reloj. Un pitido agudo resonó, seguido de un destello verde que iluminó el desierto. Haría que el alemán cerrara los ojos por un momento, confuso de lo que estaba pasando. Cuando la luz por fin se retiró, su rival se había ido. Miró de izquierda a derecha, con algo de preocupación. Por parte de Joseph, tuvo una actitud parecida, pero no le preocupaba, estaba algo feliz, porque usaría de nuevo a Play with Fire, y terminaría con su rival más rápido, aunque debía admitir que el plan que había hecho en su mente, ya no le serviría. Pero esa emoción desapareció una vez que notó algo diferente a la última vez. Un momento, ¿por qué este idiota se ve más grande?, se preguntó confundido. ¿Es acaso que él se agrandó o es que yo me encogí? Tragó algo de saliva antes de echarse un vistazo. Oh no, en lugar de ser la criatura de rocas y magma, ahora era un tipo de rana de piel gris, con el tamaño suficiente para caber dentro de una mano. No puede ser. Gritó desesperado. ¿Qué pasó? Donovan, quien seguía buscando, al escuchar una voz aguda provenir de abajo, le echó un vistazo. ¿Yo? Preguntó, hasta que vio al alien. El mencionado se quedó inmóvil, asimilando lo sucedido. ¿Es otra transformación? ¿Es acaso que me puedo transformar en otras formas? ¿Tendrá un límite?, se preguntaba en su mente, mientras un poco de emoción se iluminaba, pero eso se desvaneció rápidamente, cuando miró para arriba, recordando su desventaja que tiene ante el alemán. Esto ocasionó que ambos humanos se quedaran viéndose frente a frente. ¿Qué rayos? Pondría una cara de rareza. ¿Por un demonio? ¿Qué es eso? Parece un sapo mutado, diría entre un tono de confusión y asco. Justo ahí, se percató de algo. En la espalda de esa criatura, había un extraño símbolo, que le recordaba al reloj que poseía Joseph. Conectó los cabos, y sacó su conclusión. Es imposible. Tú, Joseph Joestar, te acabas de convertir en esa cosa. Con cada palabra de esta oración, su tono de voz iba aumentando hasta sonar como un grito. En un momento se le vino a la mente reírse, pero la confusión era más fuerte. Entonces
entonces decidió actuar. El alien pensó rápido su siguiente movimiento, pero se percató como Donovan se lanzó contra él. Dio un salto para adelante, evitando ser atrapado, pero contraatacó de nuevo, empleando su cuchillo, intentó darle un tajo, que fuera lo suficientemente dañino para inmovilizarlo. El Joestar saltó hasta aterrizar encima de la hoja del cuchillo, en una pose, que consistía en tocarla con las 4 extremidades, esto gracias a que el arma estaba inclinada. Implementando su amón, haría que Donovan lo soltara, al sentir una electricidad chocar con su mano. Antes que el cuchillo tocara el piso, ya había vuelto a impulsarse, usando ahora el antebrazo del alemán como plataforma, posteriormente empezó a correr por toda esta, con una gran agilidad. El enemigo intentó usar su otra mano para atraparlo, pero el usuario del amón se deslizó hacia esta, saliendo de su rango, con un tercer impulso, llegó hasta su pecho, donde se metió en la tela de su uniforme. Esto, no solo le sacó de onda, sino que lo inquietó. Podía sentir cada rincón donde él se desplazaba, usando sus palmas, intentó aplastarlo, incluso se sacudió para que se caiga. Ahí fue cuando dejó de sentirlo, creyó que se libró de él, pero recordó que lo debe llevar, así que se giró para atrás, en busca del sapo. Aunque sería inútil, porque Joseph no estaba abajo, sino arriba, lo que había sucedido fue que pudo llegar hasta la parte trasera del cuello, donde trepó hasta subirse en la cabeza. Por fin, un segundo para respirar, no es así, susurró mientras observaba al gigante. Ya con el segundo aire, decidió usar el plan que tenía, pero para realizarlo en las condiciones en las que se encuentra, debe ser veloz o mínimo sigiloso. Inesperadamente, la mano de Donovan lo atrapó, acercándolo hasta tenerlo a la altura de su rostro, quedando ambos frente a frente. Al fin te tengo, rió mientras guardaba su arma blanca. El portador del Omnitrix intentó zafarse, pero cada vez que lo intentaba, la mano se cerraba más. Tienes mucho que contar, enano, no me cabe duda que esto tiene alguna relación con lo que estamos investigando. Una sonrisa arrogante se formó en su boca, dando pie a su retirada. Mis superiores se sorprenderán por lo que descubrí, pero tranquilo, tenemos un lugar para que te quedes, junto con ese vejestorio de Speedwagon, pero solo hasta que nos sirvan de utilidad. Porque después, pam, pam, dijo simulando el disparo de una pistola con los dedos. Eso último haría que el exhumano se tensara, y no pudo evitar hablar. Speed, el viejo Speedwagon, ¿se encontraron con Speedwagon?, preguntó con enojo. Donovan no respondía y solo siguió su camino. Te dije que me respondas, gritó por fin Joseph. Ja, no tengo por qué responderte, se burló. El Joestar pensó un poco, y ahí se le vino algo. Oye, te revelaré una cosa importante. Algo que sería un gran beneficio para ti, pero a cambio, debes ayudarme a sacarlo. Pequeño imbécil, ¿tú crees que lo que puedas ofrecerme hará que traicione a mi nación? Además, no será necesario, porque te haremos sacar toda la sopa, exclamó el alemán con arrogancia. Te enseñaré a cómo transformarte como lo hice yo, si no aceptas, no lo revelaré ni con torturas, y esa información se perderá, soltó sus palabras con rapidez. ¿Y de qué me servirá convertirme en una triste y patética rana?, preguntó. Hay más transformaciones, Jadeo, imagina, todo lo que podrías hacer con varias formas, el poder y respeto que conseguirías, Jadeo de nuevo. El alemán se detuvo. ¿No hablas en serio?, diría en un tono desconfiado. Lo digo en serio, respondió. Donovan pensaría un poco, hasta que tomó su decisión. Ok, me atrapaste, acepto ayudarte, aunque su voz sonaba de alguien que pudieras confiar. En el interior de su cabeza, pasaba otra cosa. Idiota, ¿en serio piensa que lo dejaré escapar? Los demás estarán celosos cuando vean que puedo cambiar de forma. Solo lo diré una vez, así que presta atención. Lo primero que debes hacer, es dejar de apretarme mucho, que me cuesta un poco hablar, y dudo que quieras perderte algún detalle. Está bien, refunfuñó, liberando un poco su agarre. Ahora sí, lo que debes de hacer es... Antes que siguiera su oración, liberó uno de sus brazos, y en su mano, sostenía un pelo, el cual había arrancado de la cabeza del enemigo sin que se diera cuenta. Usando su amón, lo endureció, para lanzarlo con toda su fuerza hacia su ojo izquierdo. Donovan no aguantó y soltó un grito a los 7 vientos, llevando ambas manos hacia su ojo herido, liberando sin querer al sapo. ¿En serio pensaste que no sabía tus verdaderas intenciones, G? ¿Sabes? Es chistoso como un novato, según tus palabras, pudo engañar y prevenir a alguien de tu calibre, soltaría unas pequeñas risas burlonas para proceder a escapar. Idiota de mierda, con mucho cuidado retiraría el pelo, y sin tiempo que perder, con su único ojo bueno lo buscaría, hasta que lo vio corriendo. Vuelve aquí. Tomando impulso, lograría abalanzarse contra él.
Un pitido resonó en medio camino, seguido de una luz roja, que lo cegó por unos instantes. Al esfumarse, vio como el joven Joestar recuperó su forma original. Ambos chocarían, rodando hasta terminar cerca de un cactus. Nuestro protagonista intentó pararse, cuando el pie del enemigo lo aplastó en su cara. Mocoso infeliz, cuando te lleve haré que te sometan a las peores torturas, donde yo mismo las realizaré. Intentó intimidarlo, pero solo consiguió que una sonrisa se formara en su rostro. ¿De qué sonríes? ¿No acabas de escuchar lo que haré? Se quejó de nuevo, formando un puño con su mano. Estás justo en la zona donde quiero, susurró, mientras empleaba, disimuladamente su amón en el suelo, que se transportó al cactus de al lado. ¿Qué dijiste? No y... Se agachó un poco, cuando notó como en la parte superior de la planta, se inflaba como un globo. No entiendo, ¿qué le está pasando? Se acercó, pero sin esperarlo. Explotó, llenando su cara de espinas. ¡Ah! Gritó, mientras dirigía ambas manos a su cara y retrocedía. No de nuevo. ¡Ah! Huele. Joseph aprovecharía esto, pateándole las piernas, lo cual hizo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo, donde le devolvió el pisotón de hace unos momentos. Desde el principio, tocar el cactus era mi objetivo. Ya que son 95% agua, de esa forma el amón puede correr libre a través de ellos, aunque la improvista transformación que tuve, me retrasó un poco para ponerlo en marcha. Entonces, cuéntame todo, Donovan, quiero saber absolutamente todo, habló mientras mantenía su sonrisa, con una pose que consistía en 3 dedos tocando su frente. Después de una charla, Joseph había conseguido lo que buscaba, estaba más que satisfecho, pero eso sí, se vengó, amarrándolo en un cactus. Entiendo, cuando el cuerpo del viejo Speedwagon estaba desaparecido, pensé que tal vez... Joseph se tomó unos segundos antes de seguir hablando, respiró hondo, pero al caer una gota, proveniente de alguno de sus 2 ojos, continuó, parece que el viejo está bien, ya veo. Es una gran noticia. La abuela Irina estará muy feliz de escucharlo, diría con una voz casi quebrada, a punto de llorar de felicidad. Pero, no sé qué están haciendo esos malditos del ejército alemán con él. Tengo que rescatarlo, así no tardaré en ver el regreso de la sonrisa de la abuela, finalizó marchándose del lugar. Mientras tanto, en otro lado, nos transportamos al interior de una base alemán, que está en México, donde nos encontramos al viejo amigo de Jonathan, acostado en una cama con una camisa de fuerza, mientras estaba rodeado de soldados y científicos. Speedwagon, en Europa tenemos un dicho que dice, cuando los viejos se suicidan, ese pueblo caerá pronto. Escondes un secreto de alto peligro, ¿no es cierto?, diría el general del ejército, llamado Rudolf von Stroheim. Se acercó a una pared, donde presionó un botón en forma de cuadrado, esto haría que una compuerta se abra, revelando un ventanal que daba vista a un cuarto. Algo le llamó la atención al anciano, al visualizar mejor, se quedó congelado del miedo, al ver cómo estos locos habían traído todo el pilar de ese extraño ser, con él, incluido. Fuimos y cortamos todo el pilar de la cueva que nos contaste, y lo trajimos hasta aquí, diría el rubio con un gran orgullo de por medio. Oh Dios, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué no estoy muerto? No lo entiendo, ¿por qué sigo con vida? Exclamó angustiado. Estás muy equivocado, yo, Stroheim, te salvé la vida. ¿Y el ejército alemán, es quien te obligara a hablar? Entonces ingresó un hombre que traía una aguja. Aunque eres un anciano, sabemos que no eres el tipo de hombre que le puedes obligar a hablar torturándolo. Sin dinero y solo, fuiste hasta Texas, Estados Unidos, y al borde de la muerte, encontraste petróleo, te convertiste en un magnate de la economía mundial. Pero la industria farmacéutica alemana, es la mejor del mundo, no hay nada que no podremos hacer, finalizó con un tono de orgullo y arrogancia. Suero de la verdad. No comprendo, no sé qué más les podría decir. Dirás todo, absolutamente todo, háblanos de lo que pasó en el pasado, de los Joestar y de Straizo. Para que, de esa forma, despertemos al hombre del pilar. Detente, no están entendiendo nada, es un peligro para todo el mundo, exclamó nervioso. Ignorando la advertencia, dio la orden de preparar el experimento, para eso, necesitarán sangre fresca, se arregló su gorra, y prosiguió a caminar acompañado de algunos soldados, hacia una jaula, donde había varios prisioneros de diferentes edades y géneros. Al llegar, el comandante les propuso una cosa, si ellos eligen a una persona como sacrificio, los demás serán liberados. Ahí fue cuando un menor, dio un paso adelante, este acto de valentía, sería de su agrado, así que lo dejaría vivir, pero a los demás,
más, les llegó su fin. Nos transportamos a otra habitación, con un ventanal mucho más grande y varios paneles de controles. Ahí estaban los alemanes, junto a Speedwagon que permanecía con su camisa de fuerza, sentado en una silla de ruedas. Inicien el experimento, diría en un tono calmado el rubio. La sangre sería soltada, y como fue previsto, el pilar lo absorbería poco a poco, hasta que repentinamente lo empezó a expulsar. El mayor Rudolf von ordenó que usen los rociadores, para limpiar la sangre que manchó las ventanas. Entre todo el líquido que caía, pudieron visualizar cómo el ser, ya había despertado, dejando estupefactos a todos. Jajaja, necesitas un nombre, es difícil decir, el hombre del pilar. Yo, Stroheim, me encargaré de darte uno. Veamos, MMMM. Lo tengo, te llamaré como el cálido viento que sopla en México, ¿qué te parece Santana? El mencionado intentó pararse, pero el agua combinado con la sangre, haría que se resbale, ocasionando la risa del mayor, y que dudara de su inteligencia, y la mención que recibió de que era el ser supremo. Pero, aún así, siguió con su plan, liberando a un prisionero, que fue obligado a ponerse una máscara de piedra, convirtiéndose en un vampiro. Tenía hambre, y no dudó ni un segundo en atacar al recién nombrado, este no se movió, y recibió el ataque, todos ya lo tachaban de ser un simple humano, hasta que notaron que estaba absorbiendo y fusionándose con el vampiro, terminando con él. Una cara de incredulidad y terror se hizo notar en los presentes, pero el mayor intentó calmarlos, recordándoles que estaban en una habitación sellada. Pero una pregunta proveniente del viejo magnate, haría que dejara de observar al ser sobrenatural. Su inteligencia, ¿qué hay de su inteligencia? ¿Se ha vuelto inteligente? Preguntó con una voz de miedo. El rubio volvió a mover su mirada hacia el pilarmen, y ahí escuchó unas palabras que le erizó su piel. Stroheim, susurró con un tono calmado. ¿Qué? Está hablando, dijo mi nombre, pero él no, debería escucharnos desde ahí, exclamó con un tono de pánico, ganándose la mirada de sus soldados, y este haría lo mismo, mirándolos de izquierda a derecha. Pero al regresar sus miradas, se quedaron fríos, sintieron como si sus almas se escaparan, el motivo del actuar, era simple. El prisionero, había desaparecido. Ya pasaron algunos minutos, y los presentes estaban en alerta máxima, con miedo en sus ojos, con la sensación de que algo malo iba a suceder. De acuerdo, vamos a tranquilizarnos y buscar, debe haber encontrado un punto ciego para ocultarse de nosotros, detengan ya el suministro de aire, haremos que aparezca de inmediato, diría el jefe alemán, con un tono que quería simular calma, pero se notaba que era una fachada que podría romperse en cualquier momento, para dar paso a su verdadera emoción, la angustia. Uno de sus soldados salió de otra habitación, para dar una noticia. Ya terminamos de procesar la grabación de seguridad señor. Bien, reprodúcela. En la grabación, vieron cómo corría hacia una pared, para ganar impulso, y en medio del vuelo, comenzó a comprimir su cuerpo, con el objetivo de ingresar en una ranura, que daba al conducto de ventilación. Eso quiere decir, que el maldito está oculto dentro del conducto de ventilación, diría con miedo el magnate. Comandante, hace unos instantes, Santana pudo pronunciar su nombre, es posible que lo haya escuchado a través de ellos. ¿Está conectado a esta sala? Se cuestionó con temor, mientras unas gotas de sudor escurrían de su cara, advirtiendo que se alejen de las ventilaciones. Pero un soldado no haría caso, siendo la primera víctima, pero no lo mataría, sino lo usaría como un pequeño títere, poseyendo el control de su cuerpo, que, en cuestión de segundos, se deformó a una bola de masa. Maldita sea, si este sujeto sale de aquí, se volverá el mayor enemigo de nuestro país, debemos matarlo. No hay otra opción, debemos que deshacernos de él, pensó con calma, antes de dar la orden. Disparen a esa cosa, disparen y no dejen de disparar, gritó. Una lluvia de balas impactó con él, se mantuvo en pie por unos segundos, hasta caer. Cesaron el fuego, con la creencia errónea que murió, pero repentinamente se comenzó a arrastrar, con su mano derecha los apuntó, esta acción dejó a todos confusos, menos a Stroheim, quien pudo sacar una hipótesis, que consiste en que solo los estaba imitando. Le parecía correcta, y podría sacarle provecho, manipularlo para sus beneficios, pero se llevó otra sorpresa cuando habló. Ustedes son los responsables de despertarme de mi largo sueño, seguido de esto, de su dedo salió una bala, que acabó con la vida de un soldado. Guardo las balas que recibió en su cuerpo, dijo angustiado otro soldado. Y ahora nos está disparando, con el dedo, respondió otro. Los presentes se quedaron viendo al pilarmen, esperando su siguiente movimiento, y viceversa. Entonces el magnate escuchó una voz, que provenía atrás de él.
Oye viejo, es peligroso, debes esconderte, en un momento las disparará todas. No, no voy a aceptar la ayuda. No terminó de hablar, cuando volteó un poco su cabeza para ver quién le hablaba, pero se topó que no había nadie, o eso creía, cuando notó como una cola de color celeste con negro se movía atrás de su silla. Esto haría que abra los ojos, asimilando el tamaño de 2 platos. Sintió como su corazón latía más rápido, al mismo tiempo que unas preguntas se formaban en su cabeza. ¿Qué era esa cosa? ¿Acaso venía con el pilar? Si ahí está la cola, ¿dónde estará el resto del cuerpo? Aunque esa última se respondió rápido, cuando sintió la mirada de alguien a su costado, giró su cabeza, ahí pudo ver la parte superior de ese extraño ser, agachado, cubriéndose lo más que se podía con su silla, para evitar que lo vean. Speedwagon observó que, aparte de tener la misma paleta de colores de su cola, solo con el agregado de un blanco en su pecho, poseía una figura que recordaba a un velociraptor, y con una cabeza rara, que parecía más un casco. Se quedó tan sorprendido que no pudo ni emitir un grito. Ahí fue cuando la criatura comenzó a hablar. Es increíble, no has cambiado nada, incluso en una emergencia sigues siendo terco. Tengo suerte, ¿sabes? No me notaron por estar tan concentrados con ese sujeto, dijo el tipo con forma de dinosaurio, apuntando a Santana. Por otra parte, el mencionado ya se había cansado de estar dentro de ese cuerpo, así que tomó la decisión de salir de él, destruyéndolo en el proceso. Se quedó quieto por unos segundos, hasta que expulsó toda la munición de su cuerpo. Ahí es donde entro yo, diría el tipo con forma de dinosaurio, antes de moverse a una gran velocidad hacia atrás de la silla de ruedas, donde agarró las empuñaduras de esta. Miró para un lado, notando como las balas ya habían cobrado víctimas, y como una de ellas, estaba aproximadamente a punto de impactar con el rubio. Se acercó a él, para dejar a su lado al magnate, y posteriormente le arrancó una buena cantidad de pelo, y empleando el uso de su amón, los endureció y los esparció, formando un muro que protegía a los 3. Se detuvo, volviendo a la velocidad normal de un humano, y presenció como las municiones restantes acaban con los demás soldados y científicos, y las que tocaban su barrera, se desviaban. Una vez terminado el fuego, Stroheim quedó anonadado. No entendía, hace unos segundos, vio como algunos de sus soldados morían, y como una bala estaba a punto de impactarle, pero en un abrir y cerrar de ojos, estaba a salvo. Este cabello está seco. ¿Carece de humedad, o me equivoco? Stroheim al escuchar esa voz, miró de dónde provenía, y al ver a su propietario, se quedó como Speedwagon. ¿Y si no lo tratas pronto te quedarás calvo en el futuro, viejo soldado alemán? Dijo el alien, mientras sostenía un poco de pelo que le sobró. El amigo de Jonathan intentaba entender qué era esa cosa, pero las recientes palabras y personalidad que mostró, lo había visto antes, en una sola persona. Ahí sacó una conclusión, que parecía pero muy imposible. Pero si ya presenció el despertar de un hombre del pilar, y la existencia de vampiros, su hipótesis tenía posibilidades de ser cierto. No, no es posible, susurró en su mente. Joseph Joestar, ¿eres tú? ¿Qué tal viejo?, le respondió la criatura. Santana por su parte, estaba algo curioso e intrigado por ese ser, que acababa de aparecer de la nada. Sea como sea, parece que terminaste envuelto en una masacre, finalizó Joseph, con una sonrisa en su rostro. Hola, soy yo, Heavenstone, y solo vengo a agradecer a los que están viendo esta cosa, y espero que haya sido de su agrado. Me disculpo si hubo un error en el audio, o si un personaje actúa demasiado fuera de lugar, entre otras cosas. Eso sería todo, les deseo un buen día, tarde o noche, cuídense.